El Moján, en las riberas del majestuoso río Magdalena, donde el aire es una densa mezcla de humedad y el canto de los pájaros se funde con el murmullo de las aguas, los viejos pescadores se sientan al atardecer y con la mirada perdida en el horizonte, susurran historias que solo los valientes se atreven a escuchar. De todas las leyendas que habitan en la selva colombiana, ninguna es tan temida y respetada como la de El Moján, el guardián de los ríos, el espíritu que con su presencia protege los secretos más profundos de la naturaleza. No es un simple fantasma, es un ser ancestral, una entidad que encarna la fuerza indomable del agua y la tierra. Su apariencia, según los relatos de quienes afirman haberlo visto, es tan extraña como aterradora. Hablan de una criatura con un cuerpo robusto y peludo, cubierto de lodo y musgo que se confunde con las rocas de la orilla. Sus ojos son rojos y penetrantes, capaces de brillar en la más profunda oscuridad de la noche, y sus manos y pies son grandes, con garras afiladas que le permiten trepar por los acantilados y sumergirse en las profundidades del río sin esfuerzo. Su rostro es una mezcla de humano y bestia, con una larga barba que arrastra por la orilla y un cabello enmarañado que le llega hasta las rodillas. La única señal de su humanidad, la única cosa que lo hace parecer un ser pensante y no una bestia del monte, es el tabaco que fuma, un cigarro de una hierba silvestre que despide un humo espeso y aromático. En un pequeño pueblo a orillas del río, vivía un joven pescador llamado Mateo. Era un hombre fuerte y apuesto, con una sonrisa fácil y una ambición que superaba con creces su sabiduría. A diferencia de los viejos, que respetaban el río como si fuera un ser vivo, Mateo solo veía en él una fuente de riqueza. Con su canoa bien hecha y sus redes nuevas, se adentraba en los lugares más profundos, donde los peces eran más grandes y su avaricia no tenía límites. Ignoraba las advertencias de su abuela, que le decía: «No te adentres en los lugares del Moján, mi nieto. Él es el guardián del río y no perdona a los que lo ofenden». Mateo, con una risa burlona, le respondía que el Moján era un cuento de viejas para asustar a los niños y que él, un hombre de ciencia, no creía en supersticiones. El castigo del Moján no se hizo esperar. La primera señal fue sutil, casi imperceptible. Una noche, mientras Mateo pescaba en un remanso del río, sintió una ráfaga de aire helado que le recorrió el cuerpo. Un frío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. Al girar la cabeza, vio que sus mejores peces, los que con tanto esfuerzo había atrapado, habían desaparecido de su canoa. Al día siguiente, la historia se repitió. Sus redes, que había dejado a salvo en la orilla, aparecieron, enredadas en las ramas más altas de un árbol, como si una fuerza invisible las hubiera arrojado con furia. Los viejos del pueblo, al ver su desgracia, le dijeron: «Es el Moján, muchacho. Él no quiere que saques más peces de sus aguas. Te está dando una advertencia». Pero Mateo, en su arrogancia, lo tomó como un desafío. Una noche, en su afán por demostrar su valentía, Mateo decidió adentrarse en la parte más profunda del río, un lugar donde el agua era negra y silenciosa, conocido como el Remolino del Diablo, el lugar que se decía que era el hogar de El Moján. Con su canoa y sus redes, se aventuró en la oscuridad, desafiando a la naturaleza con su presencia. El silencio era total, un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. De pronto, un eco de una risa profunda y ronca resonó en el aire, una risa que parecía venir del fondo mismo del río. Mateo sintió un miedo que nunca había experimentado. La canoa se movía sola, girando en círculos, y el agua, que antes era tranquila, se volvió agitada. Las olas lo golpeaban con fuerza y el remo se le escapó de las manos. La canoa, con la velocidad de un rayo, se dirigió hacia una cueva que se encontraba oculta tras una cascada de agua. La canoa se detuvo en la entrada de la cueva y un olor a humedad, a tierra mojada y a tabaco llenó el aire.
Mateo, con el corazón latiendo con fuerza, se asomó a la cueva y lo vio. El Moán estaba sentado sobre una roca, fumando su tabaco, con su cuerpo peludo y sus ojos rojos que lo miraban fijamente. El espíritu era un ser grotesco y majestuoso a la vez, una criatura de un poder insondable. Alrededor de él se encontraban las cosas que había robado a los pescadores: redes rotas, anzuelos, oxidados y tesoros que, según la leyenda, se habían perdido en el río. El Moán se levantó y con una voz que era como el murmullo de una tormenta, le dijo: «Has venido a mi casa, hombre. Has ofendido a mi río y has robado a mis peces. Has desafiado a mi poder y te has burlado de mi nombre. Ahora tendrás tu castigo». El Moán no mató a Mateo. En lugar de eso, lo maldijo. «Desde este día», dijo, «tus redes siempre estarán vacías, y tu canoa, por más que la arregles, se llenará de agua. Tus manos que han ofendido a mi río no volverán a tocar un pez. Serás un pescador sin pesca, un hombre sin sustento, un ejemplo para todos los que se atrevan a faltarle el respeto a la naturaleza». Con la maldición pronunciada, el Moán se desvaneció en el interior de la cueva, y Mateo, con el alma destrozada, se encontró solo en medio del remolino. El joven pescador, humillado y asustado, regresó al pueblo con su canoa llena de agua y sus redes vacías. Dejó de pescar y se dedicó a contar su historia. Se convirtió en un cronista de la leyenda, un guardián del mito. Contaba a los jóvenes sobre la ira del Moán, sobre el poder del río y sobre la importancia de respetar a la naturaleza. Su vida, que antes estaba llena de ambición, se llenó de un propósito. Mateo, que había sido un hombre ciego por la avaricia, se convirtió en un hombre sabio. La leyenda del Moán, que antes era un simple cuento de viejas, se volvió una verdad inquebrantable. Hoy en día, los pescadores de la región, antes de adentrarse en el río, dejan ofrendas de comida, tabaco y chicha a la orilla, un gesto de respeto al guardián de las aguas. El Moán es más que un mito. Es una metáfora de la fuerza de la naturaleza, un recordatorio de que los ríos, las montañas y las selvas no son solo un recurso, sino seres vivos que exigen respeto. Aquellos que, como Mateo, se atreven a ignorar esta verdad, se arriesgan a ser castigados por el guardián de la tierra. La leyenda perdura en el tiempo, un susurro en la orilla del río que nos recuerda que no estamos solos, que somos solo una pequeña parte de un mundo mucho más grande y poderoso de lo que podemos imaginar. Gracias por escuchar esta adaptación de El Moán. Si te gustó esta narración, suscríbete y comparte este video. Nos escuchamos en el próximo relato.